Bienvenidos a nuestro canal y a este video donde estaremos hablando de 10 alimentos tóxicos para el cerebro. Te los enumero uno a uno y luego te voy a explicar cuáles son los daños que producen a nivel cerebral para que podamos elevar el nivel de conciencia del cuidado del cerebro, de ese primer cerebro que tiene nuestro organismo y que todos los días lo necesitamos. 10 alimentos tóxicos para el cerebro. Algunos alimentos están muy investigados a nivel de la ciencia médica para identificar efectos negativos en el cerebro. Esos efectos negativos te los voy a explicar más adelante, pero te adelanto 3 muy poderosos. Inflamación a nivel cerebral, deterioro cognitivo, deterioro de la memoria, de la atención, de la concentración, pero además reducción de la sensación de bienestar general. 3 poderosos efectos de esos alimentos que tienen sobre nuestro cerebro y que impactan inflamación, deterioro cognitivo y reducción del bienestar general de una persona. Y vamos de entrada. Alimento número 1, aspartame. El aspartame es un edulcorante artificial, aquello que agregamos para obtener sabor dulce de algunos alimentos o bebidas. Está presente además en muchos productos dietéticos, sin azúcar, pero con edulcorante, que ha sido objeto de debate y de estudio. ¿Qué es lo que se ha encontrado allí? Algunas investigaciones han sugerido tener efectos adversos en el cerebro, pero ese efecto negativo todavía no se ha identificado plenamente, pero sabemos que produce alteraciones a nivel cognitivo muy probablemente. Alimento número 2, aquellos con contenido de metales, por ejemplo, mercurio y otros metales pesados. El mercurio, que puede estar presente en altas concentraciones en algunos tipos de pescado, como el pez espada y el tiburón, pero también hay muchos efluentes de ríos donde hay operaciones con mercurio cercanas, por ejemplo en la minería, que pueden llegar a ser tóxicas en niveles importantes para nuestro cerebro. Pero hay otros metales pesados que también podrían estar contribuyendo a generar problemas a nivel de nuestro cerebro. Allí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el plomo, también otros de esos minerales pesados. Hay que tenerlos presentes. Número 3, azúcares refinados. Los azúcares refinados se sabe hoy claramente por muchas investigaciones que además confirman altos poderes inflamatorios a nivel cerebral, con deterioro también de las funciones cognitivas. Es decir, alimentos altos en azúcar, azúcares refinados, dulces, postres, bebidas azucaradas, bebidas energéticas tienen este problema y pueden ayudar a alterar funciones cerebrales vitales a través de la inflamación y pérdida de procesos cognitivos como la memoria, la atención, la concentración. Además, el alto consumo de azúcar ha sido vinculado desde hace muchos años atrás con enfermedades degenerativas a nivel cerebral, como el Alzheimer, donde más estudios tenemos. Número 4, grasas trans. Las grasas trans se obtienen a partir de procesamiento de las grasas. Entonces, margarinas, snacks empaquetados y alimentos fritos tienen altos contenidos de grasas trans, grasas hidrogenadas, grasas industrializadas, que tienen poderes de inflamación a nivel de nuestro cerebro y también de otros tejidos orgánicos para que lo tengan muy presente. Es decir, se han asociado con enfermedades también neurodegenerativas, esos altos contenidos de azúcar. Además, carnes procesadas. Las carnes procesadas como las salchichas, el salchichón, el bacon, carnes procesadas que tienen altos contenidos de nitratos y conservantes, producen en nuestro organismo estrés oxidativo, no solamente a nivel cerebral, también a nivel orgánico de otros sistemas y tejidos. Pero hoy que te estoy hablando de inflamación del cerebro, lo vamos a tener que tener muy en cuenta. Antes de continuar, déjame invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Busca la palabra suscribirse y tócalo, y toca la campana para que recibas notificación de nuevos videos. Bueno, hablemos del alimento número 6 que produce efectos tóxicos en el cerebro. Alimentos ultraprocesados. Son todos los alimentos que vienen prácticamente empaquetados, que han sufrido diferentes procesos industriales. Esos alimentos ultraprocesados contienen azúcares en alta cantidad, aditivos en alta cantidad, conservantes en alta cantidad y muchos de ellos azúcares en grandes cantidades. Esos alimentos producen inflamación, estrés oxidativo y van a alterar funciones vitales a nivel de nuestro sistema nervioso central. Un contenido, por lo tanto, excesivo
de esos alimentos ultraprocesados van a deteriorar funciones claves de nuestro cerebro. Ténganlo muy en cuenta. Número 7. Alcohol. El alcohol en pequeñas cantidades posiblemente no tiene un efecto mayor o mayúsculo. Puede tener un efecto pasajero, pero un consumo de alcohol de manera regular y a largo plazo afecta memoria, afecta la toma de decisiones, afecta la atención y concentración y los movimientos finos. Y entonces el tiempo de reacción se va a volver más lento y nos exponemos a muchos accidentes, además de un deterioro cognitivo paulatino en nuestro cerebro, que como es paulatino, a veces no le damos trascendencia o importancia, pero al cabo de los años se vuelve mayor. Y cuando se vuelve mayor, seguramente es mucho de irreversible. Actuemos antes. Si vas a consumir algo de licor, que sean pequeñas cantidades y bajo control. Y por favor, no todos los días. Esos consumos de licor se ven en el largo plazo. Número 8. Bebidas energizantes. Las bebidas energizantes tienen altos niveles de cafeína y tienen altos niveles de azúcar, incluso algunos conservantes, que pueden llegar a ser muy perjudiciales para un cerebro y sobre todo un cerebro joven, que son los jóvenes los que más consumen este tipo de bebidas energizantes. El exceso, por ejemplo, de cafeína, no el consumo controlado, el exceso de cafeína puede producir ansiedad, interrupción del sueño y en casos extremos algunos problemas neurológicos que han sido muy estudiados, sobre todo problemas neurológicos crónicos, aquellos que llevan después a un Alzheimer, a un Parkinson o a un problema de tipo cognitivo severo. Alimento número 9 son alimentos con altos contenidos de sodio, altos contenidos de sal. Hay mucha discusión sobre cuánto es normal consumir sal o no consumir sal. La necesidad de sal es muy baja en nuestro organismo, pero muchos también han satanizado el consumo de sal. Yo creo que la lección que nos deja el organismo es equilibrio, ni mucho ni muy poquito. Entonces debemos mantener un consumo de sodio moderado para que no haya posibilidad de deterioro de vasos sanguíneos, de aumento de la presión arterial y con ello, obviamente, daños a nivel cognitivo, daños y posibilidades de riesgo cardiovascular, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, demencia, todo ello por un desequilibrio, sobre todo en dos cosas, sodio y potasio. Si podemos balancear sodio y potasio, se elimina la preocupación por el nivel de consumo de sodio. Número 10, aceites vegetales refinados. El procesamiento de algunos aceites que llamamos refinados, como el de soya, maíz, canola, tienen altos contenidos de ácidos grasos omega 6. Resulta que nuestro cerebro recibe mucho mejor, necesita permanentemente ácidos grasos omega 3. Cuando es más omega 6 que omega 3, nuestro cerebro produce inflamación y ese desequilibrio va a afectar funciones vitales a nivel de nuestro cerebro. Por lo tanto, alimentos muy salados, muy ahumados, con altos contenidos de nitratos y además altos contenidos de ácidos grasos omega 6 van a tener un problema para lograr ese equilibrio omega 3 y omega 6. Estos 10 alimentos, y sobre todo consumidos en exceso, están claramente definidos con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, problemas cognitivos mayores, sensación de desequilibrio, pérdida del equilibrio y obviamente una alteración en las tareas que debemos abocar en el día a día. Los aditivos alimentarios, que también tienen muchos de estos de estos alimentos con altos contenidos de grasa, también están involucrados allí. Por lo tanto, debemos mantenerlos en cintura. ¿Qué daño producen estos 10 alimentos en nuestro cerebro? Daño número 1, inflamación. La inflamación aguda que sufrimos todos los seres humanos y que diario la estamos padeciendo sin darnos cuenta, es una inflamación que nuestro cuerpo necesita para reaccionar ante amenazas que vienen del exterior o que nuestro mismo organismo las está produciendo. Nuestro sistema de defensas reacciona con inflamación aguda para defendernos, pero el problema es la inflamación crónica, aquella que dura semanas, meses y años. Una inflamación crónica de nuestro organismo va a alterar
todas las funciones orgánicas: equilibrio, función cognitiva, memoria, atención, concentración, generación de ideas, resolución de problemas, toma de decisiones. Y a la larga, la función cerebral queda tan afectada que hay un riesgo mayor de demencia. Esa enfermedad neurodegenerativa relacionada con la pérdida mayoritaria de todas las funciones cognitivas. Por lo tanto, debemos reducir procesos inflamatorios y estos 10 alimentos se relacionan con procesos inflamatorios. Daño número 2, estrés oxidativo. Las células de nuestro organismo son atacadas por radicales libres de oxígeno que se han formado en los procesos metabólicos. Esos radicales libres de oxígeno atacan todas nuestras células. Bueno, estos 10 alimentos producen estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo va a provocar cambios importantes en las funciones vitales de nuestro cerebro. Por eso todo lo que podamos hacer para eliminar radicales libres de oxígeno con sustancias por ejemplo, antioxidantes, antiinflamatorias, va a ser muy benéfica para mantener nuestro cerebro lejos de estrés oxidativo. Esas proteínas, esas plantas, esas frutas que tienen altos antioxidantes y antiinflamatorios, que te invito a ver en varios de mis videos, tienen la posibilidad de reducir inflamación y de disminuir los daños a nivel de ese estrés oxidativo. Entonces recuerden, daño número 1, inflamación. Daño número 2, estrés oxidativo. Daño número 3, una disminución de la población de células a nivel del sistema nervioso central. Es más lo que degeneramos en las células que lo que renovamos de células. Ese desequilibrio entre las células que se mueren y las células que surgen van a provocar muchos cambios a nuestro organismo. Estos alimentos pueden hacer que la reparación de células, que el estrés oxidativo sea mayor, y por lo tanto van a ayudar a provocar o a desarrollar esas enfermedades de tipo neurodegenerativo. Alejarnos de estos 10 alimentos se vuelve fundamental para mantener la salud de nuestro cerebro. Por eso yo quiero con este video llamarte la atención. Estos 10 alimentos no es un capricho, no es que a mí se me ocurrió, es que estos 10 alimentos han venido siendo demostrados con profundo daño tóxico a nivel de las células de nuestro cerebro, a nivel de nuestras células de nuestro sistema nervioso central. Espero con esta información llenarte de motivos para mejorar nuestro nivel de conciencia en el cuidado de la salud de nuestro cerebro. Nos vemos en un nuevo video.